Pónganlo en vibrar, por favor, todos, porque el que no lo haga, ya saben, la maldición gitana va a hacer que suene. Entonces, pónganlo en vibrar, ¿ok? ¿Listos? Muy bien. Bueno, estamos en nuestra segunda semana del plan Daniel. La semana pasada, si no vieron el mensaje, les recomiendo que vayan a nuestra página de internet o Facebook y vean el mensaje. Hablamos de la importancia que tiene tu cuerpo en relación a tu camino espiritual. Vimos muchos versículos de la Biblia que nos enseñan cómo, de hecho, caminar espiritualmente es lo que le da sanidad al cuerpo, ¿ok? Miren, debido a eso, y si están siguiendo el plan Daniel en este momento ya lo deben de saber, el plan nos va a pedir que nos pongamos objetivos, ¿ok? El plan te va a llevar a ponerte objetivos inteligentes en los 5 esenciales, es decir, nos vamos a poner objetivos en cuanto a nuestra fe, ¿verdad? Porque lo más importante es mejorar tu comunión con Dios a través de lo que estamos haciendo aquí. Objetivos en cuanto a tu alimentación. Esto no se trata de bajar de peso, se trata de comer sanamente, de tener una vida más sana. Vamos a poner objetivos en cuanto a ejercicio, es decir, empezar a mover nuestro cuerpo para que se acelere nuestro metabolismo y estemos mejor, ¿verdad? Vamos a poner objetivos en cuanto a nuestro enfoque, ¿no? En dónde tenemos que tener nuestra mente puesta consistentemente, y vamos a ponernos objetivos en cuanto a las relaciones humanas que tenemos, que nos apoyan y nos empujan, ¿verdad?, a llevar a cabo este plan, ¿ok? Pero ese va a ser el material de la semana que entra. La semana que entra vamos a hablar de objetivos, pero el día de hoy quiero que tengamos un mensaje preparativo. Es decir, lo que van a hacer ustedes es se van a poner objetivos, si son inteligentes esos objetivos los van a dividir en pedacitos que sean masticables, no, o sea, que sean logrables, pero se van a encontrar cuando empiecen a caminar de acuerdo a esos objetivos, se van a enfrentar con un obstáculo. En realidad es un obstáculo del que se derivan todos los obstáculos, por eso la gente a veces piensa que son muchos obstáculos diferentes, pero en realidad es un obstáculo que si no estás preparado intelectual y espiritualmente, te va a derrotar, te va a detener, no vas a cumplir tus objetivos y lo único que vas a terminar pensando es, ya sabía, siempre lo intento y nunca puedo, no sé ni para qué empecé, ¿no? O sea, vas a empezar a tirar la toalla y a sentirte mal al respecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo le permitimos al Espíritu Santo de Dios hacer cambios verdaderos, permanentes en nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este asunto de los cambios verdaderos. Padre, te amamos, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Verdaderamente eres el único en el universo que lo merece y por eso estamos aquí el día de hoy en familia, para levantar nuestras voces, nuestros corazones, nuestros pensamientos hacia ti y decirte, gloria a ti, Señor, toda la honra para ti, Padre. Queremos nosotros, Señor, glorificarte no nada más con nuestros cantos y nuestras palabras y nuestros pensamientos, sino con nuestra vida misma. Y para poder hacer eso, Señor, sabemos que debe de haber una transformación en nuestro corazón. Te pido, Señor, esta tarde, que para cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, tu Santo Espíritu tenga la gracia, la misericordia de invadir nuestro corazón, que nos permitas ver esta palabra que estamos a punto de estudiar, de manera que transforme la manera en que vemos las cosas y le permitamos a tu Santo Espíritu transformarnos para que nuestra vida te glorifique verdaderamente. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, estos pasajes vienen casi todos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Son algunos de los pasajes más complejos, más profundos teológicamente hablando. De hecho, la carta de Pablo a los romanos es probablemente la carta más cargada de conceptos teológicos de todo el Nuevo Testamento. Y les voy a decir por qué muchas veces esto nos cuesta trabajo. Y si ustedes analizan todas las cartas de Pablo, Pablo tiene el hábito de dividir a sus cartas en 2 partes. La primera parte, Pablo transmite verdades teológicas, es decir, transmite la verdad espiritual que un cristiano necesita asimilar y meter en su vida en el día a día para poder vivir la vida cristiana. Pero en la segunda parte lo que hace es se va a cosas prácticas y entonces le dice al cristiano
cómo se ve la vida cristiana en las diferentes áreas de su vida, cómo ser un buen padre, cómo ser un esposo, cómo ser un buen hijo, cómo manejar su dinero, su boca, sus finanzas, todo, ¿no? El problema es que la mayor parte de la gente, cuando estudia la parte teológica, Pablo utiliza frases complejas, ¿no? De hecho, hasta Pedro, si leen las cartas de Pedro, Pedro dice, ya me enteré que están leyendo las cartas de Pablo, buena suerte, a ver si le entienden, ¿no? Porque son confusas, ¿no? Entonces Pablo utiliza términos como muerto en pecado, ¿no? Estar en Cristo, vivo en Cristo, cosas que intelectualmente entiendes lo que la palabra significa, pero verdaderamente no comprendes de qué está hablando. Entonces la gente cuando llega a esas frases como que dice, sí, está bien, pero ¿qué hago? Y entonces llegan a la parte práctica en donde Pablo te dice, pues como esposo haz esto, como esposa haz esto, y tratas de hacerlo y no puedes. No tratas y a lo mejor lo haces una o dos veces y luego te tropiezas y te das cuenta de que no puedes. Y cuando la gente se frustra, si entiende bien el mensaje del evangelio, dice, bueno, pero de todas maneras Dios me perdona y al final voy a estar en la eternidad porque ya puse mi fe en Él y estamos tranquilos con eso. Pablo lo que nos dice en el evangelio es, la vida eterna en Cristo es la noticia más maravillosa del evangelio, pero el evangelio también nos dice que hay un poder con el que podemos vivir la vida correctamente aquí. Y de hecho, mientras más ese poder tome control de nosotros, vamos a vivir la vida tan mejor que va a ser mejor la eternidad que vamos a pasar. ¿Okay? Aunque nuestra experiencia es de no poder hacer estas cosas. Y fíjense, históricamente, la sociedad, filosóficamente hablando, psicológicamente hablando, han encontrado formas de explicar por qué no podemos. ¿Por qué caemos en los ciclos que caemos? Entonces, dependiendo a quién leas, si son psicólogos clásicos o modernos, filosofía antigua o moderna, te van a decir, no, bueno, es que la gente es un producto de sus circunstancias. O te van a decir, bueno, son genes, ¿no? Lo que heredaste genéticamente es lo que te lleva al camino que llevas. O son cosas culturales, depende del país donde creciste. Pablo tiene otra teoría de por qué tenemos ese problema, que es una teoría inspirada por Dios. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, fíjense, vamos a dividir este mensaje en tres partes. En la primera parte vamos a ver la descripción del problema en palabras de Pablo. En la segunda parte vamos a ver cuál es la solución que Pablo encontró él para poder vivir la vida victoriosamente. Pero estas dos son teológicas. Entonces, aún viéndolas, algunos van a decir, ¿qué? Y entonces vamos a pasar a la parte 3, que es la práctica. Vamos a ver cómo conectamos la teoría teológica de Pablo con la práctica del día a día que tú y yo necesitamos utilizar para vivir la vida victoriosamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el principio. El número 1 romano en su programa dice el común denominador. Y les voy a decir por qué le puse así esta parte. No importa si tú crees en Dios, no crees en Dios, crees en la Biblia o no crees en la Biblia, absolutamente todas las personas que estamos en este salón en este momento y todos los que van a escuchar estas palabras algún día en su vida, tenemos esto que va a decir Pablo en común, todos. Está en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 19. Empieza diciendo esto Pablo, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Hasta ahí se identifican ya de entrada con eso? O sea, te pasa que no haces lo que quieres, sino lo que aborreces. ¿Cuántas veces, después de un día terrible o al otro día en la mañana te ves al espejo y te preguntas, ¿qué está mal conmigo? Van 20 veces que digo que ya no voy a hacer esto. Me choca cuando me porto así, me choca cuando le hablo así a esta persona, cuando me comporto, cuando caigo en estas cosas. Lo odio, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Se identifican? Ok, dice Pablo en el versículo 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Y les voy a decir de qué está hablando Pablo ahí. Pablo se está refiriendo en este momento a la ley judía, ¿ok? Pero vamos a ver en un momento cómo se trata de cualquier ley. Lo que Pablo está diciendo es, hay una ley que me dice cómo actuar y me choca porque yo actúo y no hago lo que debería de hacer. Eso demuestra que la ley es buena y no importa qué haga yo, no puedo cumplir la ley, ¿no? Esa es la realidad. Pero no pienses en la ley judía, piensa en cualquier ley. Piensa, por ejemplo, en la ley de tránsito. ¿Cumples la ley de tránsito? ¿Puedes cumplir la ley de tránsito? O sea, cuando haces cosas que sabes que no deberías de estar haciendo, cuando manejas en exceso de velocidad, das vueltas donde no deberías, ¿no? Sabes que estás haciendo algo que está mal y dices, ¡ay, no, otra vez! ¿No? Cuando te cacha el policía, ¿no? ¡Ah, no! Porque no la puedo cumplir. Ahora piensa, por ejemplo, en tu propia ley. La misma ley que tú te pones a ti mismo, que dices,
tengo que vivir así, tengo que hacer esto y no tengo que hacer esto. ¿La cumples? No puedes. No puedes ni cumplir con tu propio código de moralidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, evidentemente esas leyes son buenas y yo no las puedo cumplir. Y continúa diciendo, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo dice, hay algo dentro de mí que es lo que causa que yo no pueda hacer estas cosas. Y continúa diciendo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿No? O sea, Pablo lo que está diciendo es, ¿por qué será que nos cuesta más trabajo entrenarnos y disciplinarnos a nosotros solos que entrenar al perro? ¿Tienen perros? ¿Sí? ¿Cuántas veces han visto un perro con comportamientos autodestructivos? ¿No? Yo no le tengo que decir a mi perro, no, perro, no, eso no te vas a morir, ¿no? Los puedo disciplinar, pero no me puedo disciplinar a mí. Entonces, fíjense, la teoría de Pablo, de acuerdo a lo que vimos en ese pasaje, dice, el problema no es un problema externo, no son las circunstancias, no es la cultura, no es lo que me enseñaron mis papás, no son los genes que heredé. El problema es un problema interno espiritual bastante más profundo. Dice, el problema es el pecado que vive en mí. O sea, de acuerdo a Pablo, hay algo dentro de nosotros que vive dentro de nosotros, que es lo que está causando que nosotros vivamos de la manera en que vivimos. La pregunta es, ¿y de dónde viene ese pecado? ¿De dónde salió y por qué está dentro de mí? Dice, para entender esto, Pablo lo explica de forma muy clarita 2 capítulos antes, en Romanos 5. Y fíjense con qué claridad lo dice. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Fíjense lo que dijo Pablo, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. ¿Saben qué es muy interesante en esa línea? ¿Se fijaron que Pablo se refiere al pecado no como un verbo, sino como un sustantivo? Y para todos los que ya se les olvidó la primaria, les voy a explicar la diferencia, ¿ok? Nosotros tenemos la tendencia a ver al pecado como un verbo, como una acción que llevamos a cabo, ¿no? Robé, mentí, engañé, ¿no? O sea, el pecado es una acción, un verbo. Pero aquí Pablo está hablando del pecado como si fuera una persona, animal o cosa, ese es un sustantivo, ¿ok? Como si fuera algo, ¿ok?, que entró al mundo. Está hablando como una entidad, como un individuo, como algo, ¿no?, físico, que en ese momento entró al mundo. Entonces dice, cuando Adán pecó, entró por primera vez al pecado el mundo. Pero fíjense qué más dice. Dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Qué está diciendo? Fíjense, Adán fue el primer hombre, ¿ok? Entonces, de alguna manera, todos los que nacimos después estábamos en Adán cuando Adán pecó. Y de ese momento en adelante, cada vez que nace gente, nace con el pecado dentro. ¿Okay? Ya está internamente, ahí está. O sea, nosotros, fíjense, no nos convertimos en pecadores porque cometemos pecados. Cometemos pecados porque nacimos con el pecado dentro. O sea, nacemos con una naturaleza que nos va a empujar a pecar. Eso explica, por ejemplo, por qué los niños desde que nacen ya traen cosas adentro que son pecaminosas. Si no me creen, vayan a cuidar a los niños de 2 a 4. ¿No? ¿Por qué le quitan cosas al de al lado, le jalan el pelo a este, le muerden al de al lado? ¿Alguien se los enseña? Miren, nuestra primera hija empezó a morder, ¿no?, como método de defensa. Ella nunca me vio morder a Karina enfrente de ella, ¿no? ¿De dónde lo sacó? Lo trae adentro. O sea, nacemos con el pecado en el corazón y con él viene culpa y viene condenación. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Esta es la descripción de Pablo de cómo ese pecado dentro de nosotros es lo que nos dirige. Dice su programa, por la desobediencia de Adán, el pecado reina sobre nosotros. O sea, gracias al pecado de Adán, en este momento el pecado, o sea, antes de que conozcas tú a Cristo, el pecado es tu amo, es tu Señor, es el que dicta. Y por eso hay gente que dice, es que no tuve otra opción, tuve que hacer eso. ¿Por qué? Porque el pecado era su amo, es el que ordenaba y la persona obedecía. Nos regresamos al capítulo 7, Pablo termina esa parte de su discurso en el capítulo 7, diciendo en el versículo 24,
estas palabras, dice, soy un pobre miserable. Me voy a detener tantito ahí. Dice, soy un pobre miserable. ¿Qué está diciendo Pablo? Pobre de mí que no puedo cambiar. Pobre de mí que por más que trato no puedo y me tropiezo y me tropiezo. ¿Suena como a nosotros? ¿No? Pobre miserable de mí, ¿no? Pero fíjense, nosotros cometemos el error cuando estamos en ese punto de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué hago? Díganme qué puedo hacer, ¿no? La gente se acerca a preguntarme después, ¿pero qué hago? Pablo, que está divinamente inspirado, hace la pregunta pero de otra forma. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Que es el final del versículo 24. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿No? O sea, Pablo nos va a decir cuál es la solución, que no es un qué, sino es un quién, ¿no? Dice el número 2 romano, la solución. Dice, aunque nosotros preguntamos constantemente qué tengo que hacer, qué hago, que es irónico, porque tú y yo, si has estado viniendo o has leído tu Biblia, sabemos que no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios ya hizo, ¿no? Pero preguntamos qué tengo que hacer y Pablo dice, no es un qué, es un quién. Y fíjense cómo contesta él mismo la pregunta en el versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces está diciendo, algo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo fue lo que vino a salvarnos, a liberarnos de este cuerpo mortal, ¿no? Entonces, la muerte de Cristo en la cruz hizo algo que nos va a liberar de ese poder. Regresamos a Romanos 5, en donde dice las cosas un poco más claras. Fíjense, Romanos 5, 18, Pablo dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿No? ¿Qué está diciendo ahí? Así como el pecado de Adán, que fue un pecado de un hombre, pasó a embarrar a toda la gente del mundo, un acto de justicia, Jesucristo, que vivió una vida perfecta y ofreció su vida para pagar por el pecado de toda la gente, dice, ese simple acto de Jesucristo nos dio vida a todas las personas que ponemos nuestra fe en Él. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos da libertad del pecado, dice su programa. La muerte de Cristo en la cruz nos libera del poder del pecado. ¿Ok? O sea, la muerte de Cristo en la cruz, y miren, quiero que entiendan esto de forma muy clarita, porque esto es profundo, sé que es a veces confuso, pero necesitamos entenderlo muy bien. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que la muerte de Cristo en la cruz nos da el potencial para liberarnos del poder del pecado. Y dice, imagínense ustedes que tenemos un contenedor de cristal gigantesco que dice Adán, ¿ok? Y luego tenemos otro contenedor de cristal gigantesco que dice Cristo, ¿ok? Lo que Pablo acaba de explicar con todo esto es que todos nosotros, de alguna manera, estábamos en Adán cuando él pecó. Entonces, toda la gente que nace después de Adán, nacen de su mamá y caen directo, ¡pum!, al contenedor que dice Adán. ¿Ok? Estás literalmente en Adán, del pecado. ¿Ok? Entonces, estamos en Adán y estamos allá adentro, y ahí dentro de ese jarrón decimos, sáquenme de aquí. No, porque estamos ahí atrapados. ¿Ok? Lo que acaba de decir Pablo es, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, lo que hace Cristo es te saca literalmente de Adán y te mete en Cristo. Y entonces empieza a ser parte del otro contenedor en donde eres libre del poder del pecado, ¿no? Y ya sé lo que estás pensando. ¿Y entonces por qué yo no soy libre? ¿No? ¿O no? O sea, ¿por qué el pecado me sigue atosigando? ¿Por qué sigo cayendo todo el tiempo? Vamos despacito y vamos a entender esto con toda calma. Ahí se acaba el capítulo 5, donde terminé. Vamos a empezar con el capítulo 6, en Romanos 6:2, en donde Pablo empieza haciendo una pregunta que es muy importante. Y te dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No? O sea, ¿cómo puede alguien seguir viviendo en el pecado? Ya sé lo que estás pensando. ¿No sabe cómo? Yo le digo. Nada más que me siga todo el día, va a ver qué fácil es. ¿Por qué? Porque no nos cuesta ningún trabajo vivir en pecado, ¿o no? Es nuestra naturaleza, es lo que encontramos cómodo, es el caminito que nuestro cerebro sigue. Dice Pablo, ¿en serio no entiendes? Yo te explico, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? No estamos entendiendo la pregunta. Pablo no está preguntando cómo le haces, te está preguntando
¿por qué querría alguien que es libre seguir viviendo esclavo? ¿Por qué? Fíjense, para entender esto de mejor manera, traten de pensar en instancias en la historia del ser humano, que hay muchas tristemente, en donde los seres humanos hemos esclavizado a gente y los hemos tratado de la peor manera posible. Ha habido casos en nuestra historia en donde hemos tratado a otros seres humanos peor que animales. Los torturaron, los asesinaron, los cruzaron como si fueran animales, los separaron de sus parejas y sus hijos, los vendieron, ¿no? Entonces, imagínense una plantación, por ejemplo, ¿no? En donde tenían a montones de personas esclavizadas, torturadas, tratándolos horrible, que de pronto llega el gobierno y dice: se acabó la esclavitud, todos son libres, se pueden ir. Y que la gran mayoría de los que están ahí dijeran: ok, y siguieran trabajando y siguieran bajo las órdenes del amo, que ya no es su amo, y los siguiera torturando y ahí siguieran. Entonces Pablo dice: ¿por qué querría alguien que es libre seguir viviendo como esclavo? Y para que lo veas en tu vida, lo que te está preguntando es: ¿por qué querría alguien que es libre seguir mintiendo, seguir engañando? Si lo quieres ver desde el punto de vista del plan Daniel, seguirse envenenando, seguir haciendo cosas que te hacen sentir peor acerca de ti mismo y aparte físicamente te hacen sentir mal. ¿Por qué querría alguien seguir viviendo como esclavo? Y entonces hace una pregunta que, si la entendemos, nos va a ayudar a aclarar lo que todo esto significa, pero es confusa. Fíjense, el versículo 3 de Romanos 6 dice: ¿acaso no saben ustedes? Y miren, la pregunta me parece medio simpática, porque evidentemente no sabemos, ¿no? Pero dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su mente? Esta es una de esas cosas que la acabas de escuchar y dices: entendí lo que dice, pero no tengo idea qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben dónde viene la confusión en este pasaje? En la palabra bautizados. Antes del Nuevo Testamento, en griego la palabra es baptizo. Esa palabra no tenía absolutamente nada que ver con religión. Era una palabra de uso diario que significaba poner una cosa dentro de otra, ¿verdad? Sumergir algo dentro de algo, ¿no? Por eso cuando decimos vamos a bautizar en agua, lo que estás diciendo es vamos a sumergir, vamos a poner a una persona dentro del agua. Entonces yo podía decir en aquel entonces: bautiza este sobre en mi escritorio, y era una frase correcta. Te estoy diciendo: pon este sobre en mi escritorio. Eso es lo que significa poner algo dentro de otra cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Dice: ¿acaso no saben que todos ustedes fuimos, fíjense, puestos dentro de Cristo para estar con Él? Pero en realidad lo que significa es que fuimos metidos en Él para participar en su muerte. Lo que nos está diciendo es: así como todos nosotros estábamos en Adán cuando pecó, y ahora todos somos pecadores por eso, de la misma manera, cuando nos sacan de Adán y nos meten en Cristo, estábamos en Cristo cuando murió. Y entonces su muerte es mi muerte. Y tú dices: pues yo no estaba en la cruz cuando murió. Pues tampoco estabas cuando Adán pecó, ¿ok? Entonces, estabas en Adán, ahora estás en Cristo, y en el momento en que crucificaron a Cristo, significó también tu muerte. Al poner tu fe en Cristo, estás dentro de Él y su muerte es tu muerte. Eso significa todos los beneficios que Cristo obtuvo por su sacrificio en la cruz, por su muerte en la cruz, son beneficios que ahora tú recibes porque estabas en Él. Los mismos beneficios. ¿Qué beneficio es ese? Nos lo dice en el versículo 4. Dice: mediante el bautismo, o sea, cuando nos pusieron en Él, dice, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, ahí nos va a decir de qué nos sirvió. Dice: así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Dice, Él resucitó y ahora es glorificado a una nueva vida. Tú, en el momento en que estás en Cristo en su muerte, ahora tienes una nueva vida. Es como si volvieras a nacer. Por eso la Biblia dice: eres una nueva criatura, tienes una vida nueva. ¿Qué tipo de vida? O sea, ¿qué vida es esa? ¿Cuál es la diferencia con la vida anterior? Versículos 6 y 7. Dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es decir, esa parte que está en tu cuerpo, que es lo que causaba que tuvieras ganas de estar pecando todo el tiempo, es la que crucificó con Cristo, ¿va? Fue crucificada ahí y ahora ya no tiene poder sobre ti. Dice: de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí?
El que está muerto ya no es tentado por el pecado. Un día acércate a un cadáver y trata de tentarlo con un taco de cochinita pibil. Dile, ¿se te antoja? Pónselo en la nariz. A ver, ¿creen que reaccione y se come el taco? ¿Por qué? Porque está muerto. Cuando algo está muerto, ya no reacciona a la tentación del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, nosotros morimos en Cristo, morimos con Él, y el que muere queda liberado del pecado. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Y entonces por qué sigo batallando tanto? ¿No? Si estoy muerto del pecado. Fíjate, nosotros cuando morimos y resucitamos en Cristo, Dios nos da una nueva identidad en Él, ¿ok? Y desde ese momento en adelante el pecado ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Si tú eres uno de los esclavos que se queda en la plantación y el antiguo amo sale y te empieza a gritar y te dice qué hacer y lo obedeces, es por gusto. No tiene poder sobre ti, no puede controlarte a menos que tú lo dejes, ¿ok? Y entonces en este momento estás pensando, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hago eso? Fíjate, ya entendiendo todas estas cosas, gracias a Dios, vamos a pasar a la parte práctica, a ver si entendemos todo lo que vamos a decir, ¿ok? Número 3, Romano en su programa dice, aplicaciones prácticas. Fíjense, Pablo, a continuación en ese mismo capítulo 6, escúchenme tantito y ahorita leen, nos va a dar 3 acciones que están totalmente bajo nuestro control, ¿verdad? Que si nosotros las llevamos a cabo, escúchenme bien, en el momento de tentación, porque tú vas a salir de aquí y vas a pensar de acuerdo a tus objetivos, ¿no? Voy a comer esto, voy a hacer este ejercicio, ya no me voy a portar de esta manera, porque en tu crecimiento espiritual vas a poner objetivos en otras áreas y vas a empezar a decir, ok, voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, y de pronto, ¿ya? Esa tendencia que tenías antes a pecar va a sacar obstáculos, se va a haber tentaciones. En el momento de tentación, y en un caso antes de llegar al momento de tentación, tienes que hacer estas 3 acciones que te van a ayudar a quitarle totalmente el poder al pecado que te había estado manejando. ¿Ah? Para que podamos acordarnos de ellas, escogí 3 palabras, todas empiezan con D, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar a recordarlas en el día a día, ¿ok? Entonces vamos a empezar a leer el versículo. Bueno, de hecho, miren, ustedes en su programa tienen Romanos 6, 11. Yo voy a leer desde un poquito antes, el 9 y el 10, no los tienen ahí, los pueden ver en la pantalla. Llegamos al 11 y ya lo leemos juntos. Dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Todo lo que está diciendo Pablo es, cuando tú mueres y eres resucitado por Dios, glorificado, ya no vuelves a morir. O sea, se muere una vez, ¿ok? Y luego dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. ¿Qué te está diciendo a ti? Tú vas a morir al pecado una vez. Ya no tienes que volver a morir al pecado, mueres una vez. Ya sé que cada domingo regresamos a la iglesia y decimos, Señor, crucifícame otra vez. No es aquí está diciendo una vez y para siempre, ¿ok? Dice, en cuanto a su vida, vive para Dios. Y ahora fíjense, viene el 11, que es el que quiero que pongan atención. Aquí viene la primera acción, dice, de la misma manera, también ustedes considérense, subrayen esa palabrita, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra que subrayaron, considérense, es una palabra que se utilizaba en la contabilidad. En Grecia significaba contar en algo. Por ejemplo, ahí lo que está diciendo es, cuéntense a ustedes mismos entre los muertos al pecado. ¿Ok? Lo que está diciendo es, tú tienes que considerarte, aceptarte, creer verdaderamente que estás muerto al pecado. ¿Ok? Entonces, en cuanto a nuestro plan Daniel, fíjate, al enfrentar la tentación, la palabra que vas a recordar es el número 1 que sigue, es voy a declarar que el pecado no es mi amo. Para considerarte muerto al pecado tienes que declarar con toda fortaleza, constantemente, que el pecado no es tu amo. Y miren, antes de continuar con este concepto, quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de este asunto de la declaración. Porque la verdad he escuchado a gente decir unas barbaridades con respecto a declarar algo, que es muy importante que lo tengamos claro. Empezó una corriente, una filosofía dentro de la iglesia, de gente que cuando estaban haciendo algo mal, o alguien en su familia estaba haciendo algo mal, o alguien estaba enfermo, algo estaba pasando que no les gustaba, la gente decía, pues nada más declara que ya no es así.
decláralo, ¿no? Entonces decían, voy a comer esta comida y declaro que no me va a hacer engordar, ¿no? O sea, como si, fíjense, pensar de esa manera significa que tú crees que declarar algo puede doblar la voluntad de Dios para que haga lo que tú quieres. Voy a declarar que mi hijo ya no está en drogas, voy a declarar que mis finanzas van a ser sanas, voy a declarar. Tú puedes declarar lo que tú quieras, Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿ok? Esto que les estoy diciendo aquí es declarar de acuerdo con la palabra de Dios. Estamos poniéndonos de acuerdo, o sea, vamos de acuerdo a lo que Él dijo, porque Dios nos dijo que al morir en Él, el pecado ya no es nuestro amo. Te estoy declarando algo que la Biblia dice, no algo que yo digo. Entonces yo tengo que aprender a declarar, el pecado no es mi amo y necesito creerlo. Es más, tú necesitas escucharte a ti mismo decirlo. Así es de que vamos a contar hasta 3 y lo vamos a decir todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. El pecado no es mi amo. Ahora, para que lo puedan utilizar en el día a día, lo vamos a volver a decir, pero en secreto. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Ok? Eso lo puedes decir cuando tú quieras. Porque si de repente gritas eso a la mitad de la oficina, te van a voltear a ver así como... ¿Ok? Entonces, esto es algo que necesitas recordar y en los momentos de tentación necesitas decirlo, el pecado no es mi amo. Acuérdense, el pecado es una entidad, tú no eres mi amo, ¿ok? En el versículo 12 continúa Pablo, dice, por lo tanto, y aquí hay 2 cosas que quiero que subrayen, no permitan, subrayen eso, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan, subrayen esas 2, ni obedezcan a sus malos deseos. Pablo dice, ni permitas, ni obedezcas. Tú tienes el control, ¿ok? Este ya no es tu amo, ¿ok? Entonces necesitas acordarte de estas cosas. Miren, ¿saben qué es una pregunta muy interesante cuando analizamos las tentaciones? ¿Ya se dieron cuenta que cuando se acerca una tentación, casi siempre lo que sucede es una discusión interna de ti contra ti? ¿Sí? ¿No? Que empiezas a decir, híjole, dije que iba a hacer esto, pero ¿cómo se me antojó? ¿Y lo haré? No, empiezas a discutir contigo, ¿no? Suena el despertador y dije que iba a ir a correr, pero 5 minutos más, no, pero si me levanto, uy, pero qué frío, no, o sea, empiezas una discusión interna contigo, ¿no? Bueno, fíjate, aquí esta es una pregunta interesante. ¿Con qué lado de la discusión te identificas más? Porque eso es crucial, ¿eh? Fíjate, tú te puedes poner del lado de Adán o del lado de Cristo en la discusión. ¿Cómo se ve del lado de Adán? Cuando empieza a pensar, bueno, pero nadie es perfecto, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. Bueno, sí estoy a dieta, pero nada más por esto no voy a bajar 20 kilos. Todo el mundo lo hace, mira, todos están comiendo igual, ¿no? O sea, no pasa nada. Al final Cristo me ama de todas maneras. Mi papá luchaba con esto, su papá lo sea también, seguro mi bisabuelo también. Pues yo voy a luchar con mía, pues mejor lo hago y total, ya para qué me peleo, ¿no? Cuando piensas del lado de Adán, siempre pierdes la discusión. ¿Están de acuerdo? Es muy diferente cuando te pones del lado de Cristo, porque Cristo enfrentaba esas mismas discusiones desde un ángulo totalmente diferente. Cristo decía, ahí viene el pecado, ahí viene el tentador. Pero tú no tienes poder sobre mí. Este es el que me está tratando de acercar, es el que quiere traer muerte a mi vida. Y fíjate, piensa cuando estás en esa discusión, ahí está el pecado, este es. Y el pecado trae muerte, y yo de muerte ya estoy hasta el copete. Ya traje suficiente muerte a mi matrimonio, ya traje suficiente muerte a mi relación con mis hijos, a mis finanzas, a mi salud, a todo a mi alrededor. Ya estoy harto de tanta muerte. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta de Pablo. ¿Por qué querría yo regresar a eso? Tú no tienes poder sobre mí. ¿Ok? Entonces fíjense, la segunda palabra que vamos a aprender es decide. Tienes que decidir. Dices, no permitir al pecado reinar sobre ti. Es una decisión que tienes que tomar. Dices, no. Yo decido que no te voy a permitir reinar sobre mí. Tú no eres mi amo. Tú no eres mi Señor es Cristo y no te voy a dar permiso de tomar control de mí. Tuve suficiente dolor, ya causé suficiente dolor, no te voy a dar poder. ¿Okay? Por último, dice el versículo 13, empieza diciendo estas palabras. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Me voy a detener un momento ahí. Miren, aquí Pablo está siendo muy gráfico, porque esa palabra, ofrecer, puede significar también prestar. Entonces lo que está diciendo Pablo es, no le prestes al pecado
ningún miembro de tu cuerpo para que sea instrumento de injusticia. Ya saben cómo funciona. Les voy a dar ejemplos. Un ejemplo para los hombres, ¿no? Las mujeres tienen que buscar su propio ejemplo, porque yo no soy mujer. Tradúzcanlo a las mujeres y van a entender clarito, ¿ok? Les voy a decir cómo funciona con los hombres. Estamos nosotros generalmente sin nuestra mujer en la plaza, a lo mejor en una reunión, con amigos, en la oficina, en un aeropuerto, y de repente pasa una mujer guapa, que aparte nos hacen el favor de pasar casi desvestidas, ¿no? Y entonces inmediatamente el pecado te dice, ¿me prestas tus ojos tantito? Nada más un momentito, otra vez, ¿no? Y luego viene y dice, préstame tu mente tantito, quiero pensar ciertas cosas, déjame pensar, préstame tus pies, me voy a acercar, préstame la boca, le voy a decir, ¿te fijas? Si el pecado te empieza a decir, déjame usar cada miembro de tu cuerpo como instrumento de injusticia. Y Pablo lo que dice es que en ese momento dices, prestarte mi cuerpo como por ningún motivo, al contrario, y continúa el versículo, dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, ¿no? O sea, estabas muerto, pero ahora estás vivo. Dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, ¿no? Entonces, en lugar de prestarlos, no, tenemos que ofrecérselos a Dios. Mira, cuando tienes esto claro, no importa qué hay en tu pasado, no importa qué te enseñaron culturalmente, qué aprendiste, que tu papá te dijo que estaba bien, que los hombres podían hacer esas cosas, no importa, tienes la opción de decir, esto no lo voy a hacer porque yo voy a hacer otra cosa, que es el número 3. Voy a dedicar cada miembro de mi cuerpo a Dios. Entonces, dedícale a Dios cada miembro de tu cuerpo. Miren, aquí les voy a hacer una sugerencia. Normalmente nosotros sabemos más o menos las cosas que vamos a enfrentar durante el día, ¿no? O sea, tú sabes si vas a ir a tu oficina, si ese día tienes una fiesta, si vas a un viaje de negocios, si vas a ir de compras a algún lado. O sea, tú sabes más o menos cuál es tu día y Dios sabe todas las cosas que vas a hacer en un día, ¿no? Aunque tú no sepas todas. Entonces, antes de empezar tu día, en base a todo lo que sabes que vas a hacer, en tu tiempo devocional, es decir, en tu tiempo a solas con Dios, dedícale los miembros de tu cuerpo a Dios antes de salir de tu casa. Ya sabes qué vas a hacer, entonces dile, Padre, hoy quiero dedicarte mis ojos, te los encargo, Señor. No me dejes ver cosas que tú sabes que son dañinas para mí. Te voy a encargar, Señor, mis oídos. Si empiezo a escuchar cosas que sabes que son perjudiciales, dame la fortaleza de en ese momento alejarme. Te voy a dar mi mente, Padre. No me dejes mentalmente ir a lugares a donde no tengo que estar. Te encargo mi boca, te la dedico a ti. No me dejes decir cosas, Señor. Aunque todo el mundo se vaya a reír, sea muy simpático, ayúdame, Señor, a detenerme, por favor. Ya ven, se los dije, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Antes de salir de tu casa, dedícale todo tu cuerpo y te vas a dar cuenta de una cosa milagrosa que sucede. Cuando empiezas a enfrentar tentación, Dios te recuerda, el Espíritu Santo en ti, te recuerda esas cosas y en ese momento puedes decir, tú no eres mi amo, no te voy a dar poder, le dedico mi cuerpo a Dios. Y tienes fortaleza para cambiar. Y te voy a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? No te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, pero la verdad es que lo que le estás permitiendo a Dios es vivir la vida por ti. Cuando haces esto que te estoy diciendo, estás tan enfocado en Él que le estás pasando a Dios el control de tu vida, que es el secreto de Pablo, Fíjense, vamos a leer un último pasaje. Esto lo escribió Pablo, pero a los Colosenses, y aquí está la clave del secreto que Pablo descubrió para su propia vida. Colosenses 3, versículos 2 al 4 dice, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando estás haciendo estas cosas, cuando estás declarando, cuando estás decidiendo, cuando estás dedicando, estás poniendo tu mente en las cosas de Dios, estás enfocado en Dios. Dice, no las pongas en las cosas de aquí, sino de las de arriba. Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y fíjense esas dos palabras, nuestra vida, dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Miren, les voy a decir qué es lo que está diciendo Pablo. Esto me costó a mí mucho tiempo de entender. Yo pensé que lo que la Biblia nos enseñaba es que si nosotros estudiábamos lo suficiente y teníamos suficiente comunión con Dios y orábamos todos los días y teníamos meditación en Dios, ¿saben qué iba a pasar? Yo iba a ser fuerte y entonces yo iba a poder vivir la vida cristiana. Yo iba a tener el poder de vivir la vida cristiana. De hecho, no son los lemas que escuchamos todo el tiempo en nuestra cultura.
Que decían, sí se puede, sí se... ¿No lo cantamos? ¿Se acuerdan de cuál fue el lema que utilizó Barack Obama para ganar la presidencia de Estados Unidos? Tú sí puedes, tú sí puedes. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, tú no puedes. Eso es lo que está diciendo. Yo no puedo. Tú no puedes. ¿Saben quién es la única persona en el universo que puede vivir la vida cristiana? Cristo. Él es el único. Y mientras tú y yo estemos tratando de vivirla nosotros, vamos a estar en el ciclo, cayendo y cayendo, cayendo y frustrados y diciendo, ¿quién me salvará de este cuerpo mortal? En el momento en que pongas tu mente en Cristo y que empieces a declarar, el pecado no tiene poder sobre mí, que empiezas a decidir, no le voy a dar el poder y le empiezas a dedicar todo el tiempo, estar concentrado en Él, lo que estás haciendo es dejar a Cristo vivir tu vida. Él sí la puede vivir por ti, tú no. Y hasta que no se la pases a Él, vas a seguir embarrado en el mismo ciclo por el resto de tu vida. Y vas a entrar a la eternidad si le has entregado tu vida a Cristo. Pero esta vida va a ser una batalla exhaustiva y frustrante para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo vivir tu vida. ¿Cómo? Pasándosela. Declara, decide, dedícate a Él. Mantén tu mente puesta en Él y vas a ver cómo esta vida en sus manos es de victoria absoluta. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, la verdad es que estamos tan acostumbrados y nos han enseñado durante tanto tiempo que nosotros sí podemos, que no es natural, Señor, no es fácil para nosotros de pronto empezar a cederte a ti el trono de nuestra vida. Pero es evidente por los resultados que hemos venido obteniendo por tantos años, Señor, que no funciona el tratar de hacerlo nosotros solos. Queremos darte gloria, Padre, verdadera gloria, no nada más de palabras, sino vivir para tu gloria. Quiero pedirte, Señor, mi oración para todos los que estamos aquí, porque en este caso, Señor, soy consciente de que todos estamos en el mismo lugar. Aquí no hay más avanzados y más atrasados, todos estamos en el mismo lugar. Y quiero pedirte, Padre, que nos des la sabiduría, la humildad, la fortaleza necesaria para cederte totalmente el control, mantener nuestra mente fija en ti, empezar el día pensando en ti, prever las cosas en donde vamos a estar y cederte nuestro cuerpo desde antes de salir de nuestras casas, Señor. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu que nos acompañe en todo momento y que tu palabra nos dice que está tratando de comunicarse con nosotros en todo momento, pero que simplemente no le ponemos atención, que ahora gracias a todo esto que hemos aprendido sepamos que ya no estamos en Adán, que ahora estamos en ti, que nos estás hablando y que si ponemos atención en los momentos en que más te necesitamos, tu Espíritu Santo nos va a recordar. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Tenemos la capacidad de no regresarle ese poder y podemos dedicarte cada miembro de nuestro cuerpo a tu gloria. Bendice a esta tu iglesia, Señor, y danos el poder en el Espíritu Santo de estar concentrados en ti para que nuestra vida la vivas tú. Te lo pedimos, Padre, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.